Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Jeffrey José Cruz López. Soy estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en la Facultad de Ingeniería Eléctrica. Este es un video para la clase de Electromagnetismo 1 con código IE416. El catedrático que imparte mi sección es el ingeniero Jonathan López. El día de hoy traigo un video educativo sobre lo que vendría a ser líneas de transmisión. Entonces, los objetivos de este video son comprender cómo cambian los parámetros de la línea de transmisión con respecto a la frecuencia, la impedancia característica y la constante de propagación. Comprender que la impedancia de entrada cambia dependiendo del voltaje y de la corriente. Y observar cómo cambia la corriente inicial con respecto a la longitud de la línea de transmisión. Entonces, para analizar estos tres puntos, nuestros objetivos principales del video, vamos a proceder a realizar un ejercicio en el que podemos abordar todos estos casos, ¿no? El ejercicio es el siguiente. Nos dicen, en cierta línea de transmisión como la mostrada, se tienen los siguientes datos. Nos dan la frecuencia angular, nos dan alfa, nos dan beta, nos dan la resistencia característica, nos dan la longitud y nos dan el voltaje del generador y la impedancia del mismo. Entonces, con todos estos datos, aparte nos dicen esto otro, ¿no? Dicen, al medir el voltaje y la corriente en terminales para Z igual a 2/3 de L, se obtienen los siguientes resultados. Nos dicen que el voltaje en este punto, que vendría a ser 2/3 de L, es igual a esto que tenemos acá, 6.648, fasor de negativo 24.81 voltios. Y para la corriente, en ese mismo punto nos dicen que es este valor, ¿no? Entonces, con todos estos datos que nos brinda el ejercicio, aquí lo podemos ver ya de manera gráfica, ¿no? Lo que vendría a ser el generador, la resistencia del generador, la línea de transmisión y la carga. Nos preguntan lo siguiente. Dicen, el inciso A nos dice, determinar los parámetros de la línea. Que vendrían a ser R, L, G y C. Vendría a ser la resistencia, la inductancia y la capacitancia, ¿no? El inciso B nos pide, encuentre la impedancia de la carga ZL, que vendría a ser la impedancia que tenemos acá, ¿no? Vendría a ser la carga. Y el inciso C nos pide, suponga que su línea se ha dañado. Sin embargo, usted tiene otra, pero de longitud L' es igual a L medio, ¿no? Entonces sería la mitad. Entonces dice, en cuanto aumentó o disminuyó la corriente a la entrada de la línea. Bien, entonces iremos resolviendo inciso por inciso y vamos a comenzar por el inciso A, ¿no? Ellos dicen, encuentra los parámetros de R, L, G y C. Entonces, estos son cuatro incógnitas que tenemos, ¿no? Entonces, para intentar resolver estas cuatro incógnitas, vamos a usar un método de ecuaciones lineales, ¿no? Entonces, nuestra misión es encontrar cuatro ecuaciones para resolver estas cuatro incógnitas, ¿no? Entonces, las dos primeras ecuaciones las podemos calcular utilizando nuestra constante de propagación. Nosotros sabemos que nuestra constante de propagación al cuadrado es este término que tenemos acá en variables, ¿no? Entonces, como podemos ver, esto es un producto de dos números complejos y están sumadas una parte real, una parte imaginaria, una parte real y una parte imaginaria. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es intentar agrupar la parte real y la parte imaginarias. Entonces, primero conmutamos todo esto, que es esto que tenemos acá, y una vez conmutado, lo agrupamos, ¿no? Partes reales aquí y partes imaginarias aquí. Entonces, una vez teniendo separada nuestra parte real y nuestra parte imaginaria de nuestra ecuación de propagación, procedemos a calcular lo que vendría a ser la constante de propagación, ¿no? Nosotros sabemos que la constante de propagación es alfa más j beta. Pero alfa aquí tenemos que hacerle un pequeño cambio, ¿no? Ya que está en decibeles y lo ocupamos en P sub n. Entonces usamos la transformación que nos dice que un P sub n es igual sobre 8.686 decibeles es igual a un Pn, ¿no? Entonces ponemos los 8 que tenemos, hacemos la operación, ¿no? Nos van los decibeles acá. Solo nos quedan términos Pm sobre metros. Obtenemos este valor que es 0.921 Np sobre metros. Y para beta, el ejercicio ya nos lo da.
dice que beta es igual a 1 radian sobre metro. Entonces sustituimos propiamente nuestra ecuación, ¿no? Parte real aquí y parte imaginaria acá. Entonces tenemos nuestra constante de propagación, pero nosotros ocupamos la constante de propagación al cuadrado. Entonces elevamos al cuadrado a ambos lados, que tendrían que ser esto de acá, y obtenemos estos valores finales que tenemos por aquí. Entonces, si recordamos esta parte que tenemos acá, esta es nuestra parte real, ¿no? Esta es nuestra parte imaginaria. Y aquí respectivamente, esta es nuestra parte real y esta es nuestra parte imaginaria. Entonces las podemos igualar. Esto es decir que esto es igual a esto y que la parte imaginaria es igual a esta otra parte imaginaria. Teniendo esto, nosotros tenemos nuestras dos primeras ecuaciones. Sería que R por G menos omega LC es igual a negativo de 0.1518. Y esta otra igualmente, ¿no? Que omega por RC más LG es igual a 1.842. Donde omega ya sabemos que es igual a 10 a la C radianes sobre segundo. Entonces ya tenemos dos ecuaciones. Nos faltaría encontrar dos más. Y estas las podemos calcular con la impedancia característica de la línea. Entonces nosotros sabemos que esta impedancia al cuadrado es igual a este término que tenemos por acá. Entonces prácticamente lo que tenemos que hacer es volver a hacer lo mismo, ¿no? Separar parte real, separar parte imaginaria y evaluarla o igualarla, mejor dicho, a lo que vendría a ser la parte real y la parte imaginaria del z respectivo. Entonces aquí lo que hacemos es hacer una especie de racionalización, ¿no? Como un método de racionalización para eliminar esta parte imaginaria que tenemos aquí abajo. Entonces nos queda lo siguiente. Si ustedes se fijan que esta parte de aquí es completamente real y esta parte de aquí es con términos imaginarios. Pero ya tenemos, ¿no? Parte real y parte imaginaria. Ahora ocupamos calcular la parte real numérica de z sub 0 para saber a qué evaluarlo. Entonces nosotros sabemos que z sub 0 ya nos la da el ejercicio, ¿no? Que es 60 más 40j, ¿no? Tenemos este valor de acá, pero lo ocupamos al cuadrado nuevamente. Entonces esto lo elevamos al cuadrado y tenemos este dato que tenemos acá. Entonces igualmente, ¿no? Esto lo igualamos a la parte real y esto lo igualamos a la parte imaginaria y nos quedan las dos siguientes ecuaciones, que vendría a ser la ecuación 3 y la ecuación 4. Entonces, si nosotros traemos la ecuación 3, la ecuación 4 y las dos primeras que ya teníamos, tenemos un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Entonces esto lo podemos resolver, ¿no? Podemos usar, no sé, un software, lo que podría ser Wolfram Matemáticas, MATLAB. En mi caso particular yo utilicé el software de la Texas. Entonces podemos a resolver el sistema, ¿no? Tendrían que ser nuestras 4 ecuaciones que tenemos aquí. Y al resolverla aquí tenemos los valores para G, para L, para R y para la capacitancia. ¿Qué serían estos valores que tenemos acá, no? Valor para R, para C, para G y para L. Entonces, con esto concluimos lo que vendría a ser el inciso 1, el primer inciso. Y ahora procedemos a lo que sería el inciso B. Que aquí nos piden la impedancia de carga ZL. Ok, para la impedancia de carga es importante primero calcular nuestra Z de entrada, ¿no? Ya que la Z de entrada la podemos calcular en 2/3, ya que nos daban el voltaje y la corriente en 2/3, ¿no? Entonces esto se nos hace súper sencillo, ya que como ya tenemos el voltaje y la corriente en ese punto, nuestra Z de entrada solo es hacer la ley de Ohm, que impedancia es igual a voltaje sobre corriente, y obtenemos el siguiente valor para la impedancia de entrada cuando Z vale 2/3 de L. Entonces, una vez teniendo la impedancia de entrada para 2/3 de L, usamos la fórmula general, que esta nos proporciona lo que vendría a ser una tangente hiperbólica, y aquí está implícitamente nuestra ZL. Entonces,
resolviendo esto, nos queda lo siguiente, ¿no? Nos queda la impedancia característica ZL más Z sub 0 por la tangente hiperbólica de la constante de propagación por la longitud, que la longitud aquí nos va a cambiar, ¿no? Ya que estamos usando, la estamos como desfasando, estamos trabajando en 2/3 de L. Entonces por eso aparece este desfase que está aquí. Y igual abajo no es el mismo término, solo que aquí estos dos cambian, Z sub 0 y Z sub L. Entonces igualmente, ¿no? Usando calculadora programable despejamos para ZL y obtenemos este valor para ZL, ¿no? Que vendría a ser 65.96 más 43.04 J ohmios, ¿no? Este sería nuestro inciso B. Sencillo, ¿no? Solo es de sustituir los valores y despejar para ZL. El inciso C lo que nos pide es: si nuestra línea se ha dañado, tenemos otra longitud, donde la longitud va a ser L medios de nuestra L original, ¿no? Y nos preguntan en cuánto disminuyó o en cuánto aumentó la corriente en la entrada de la línea. Entonces nos dicen que tenemos una línea, se nos avería y nosotros usamos una que es de menor longitud, específicamente la mitad, no L medios. Entonces, para calcular esto, primero encontramos los parámetros sub 0, que vendría a ser P sub 0 y sub 0. Para esto no podemos apoyar de lo que vendría a ser un equivalente, ¿no? donde tendríamos nuestro voltaje del generador, la impedancia del generador y aquí nuestro equivalente de la Z de entrada, ¿no? Para calcular nuestro I sub 0, para saber cuánto aumentó en realidad y cuánto disminuyó. Entonces primero calculamos I sub 0. Para calcular I sub 0 ocupamos primero lo que vendría a ser la Z de entrada, ¿no? Ya que es nuestro I sub 0 por una malla, ¿no? Tiramos una malla aquí, va a ser igual al voltaje más la suma de las impedancias, ¿no? Entonces nuestro trabajo es encontrar esta impedancia que tenemos acá. Originalmente cuando L vale 3, porque en el ejercicio nos dice este punto acá que L es igual a 3 metros. Entonces lo calculamos, igual usamos la misma fórmula del inciso B, donde nos relacionan la longitud que está aquí y nuestra ecuación, ¿no? Entonces una vez sustituyendo estos valores, tenemos esto que tenemos acá. Para nuestra Z de entrada, entonces como ya dijimos, que nuestra corriente va a ser igual al voltaje más sobre la suma de las impedancias, que es lo que tenemos planteado acá, ¿no? Este sería nuestra Z de entrada y este sería nuestra Z del generador y este es nuestro voltaje. Entonces al calcular I sub 0 nos queda este valor que tenemos acá, 0.178 con un fasor de menos 19.99 miliamperios. Listo, ya tenemos nuestra I sub 0, sabemos nuestra corriente con nuestra línea principal, nuestra línea de transmisión normal, y ahora vamos a calcularla, pero para nuestra línea nueva, por así decirlo, una vez que se nos ha averiado, vamos a calcular un I sub 0', la vamos a llamar, que sería la corriente nueva cuando se avería la línea, ¿no? Entonces aquí el L lo cambiamos, ¿no? El L ya no va a ser 3 medios, o sea, ya no va a ser 3, sino que lo dividimos entre 2 y nos queda 1.5. Igual evaluamos todos estos términos que tenemos aquí, los evaluamos en la calculadora y nos queda que nuestra Z de entrada es igual a 59.6721 en nuestra parte real más 39.7667 en nuestra parte imaginaria J. Entonces lo mismo, ¿no? La corriente, aquí lo único que va a cambiar va a ser nuestra Z de entrada, porque nuestra impedancia y nuestro voltaje de generador son lo mismo. Sustituyendo nuestra impedancia de entrada aquí para calcular I sub 0', tenemos aquí el voltaje, la impedancia de entrada y la impedancia del generador. Obtenemos este valor de corriente que es 0.1714, fasor de menos 19.93. Y si nos fijamos el valor de nuestra nueva corriente con una onda menor al valor de nuestra corriente con la línea de transmisión mayor, podemos observar de que este término es menor
que este que tenemos acá, ¿no? Por lo tanto, podemos decir de que la corriente en este punto disminuyó. Y la corriente disminuyó cuando recortamos la línea, ¿no? Entonces, como conclusión de este ejercicio, podemos decir que en el caso particular del problema, al tener una línea de transmisión más corta al original, aumentó la corriente inicial. O sea, la corriente inicial que nosotros teníamos, esa corriente fue aumentada. Y la impedancia de entrada cambia dependiendo de qué parte de la línea tomemos el voltaje y la corriente, ¿no? O sea, la impedancia, esta que tenemos acá, depende de qué punto nosotros la tomemos, ¿no? Si la tomamos desde 1.5 o 3 medios. Entonces, con esto queda un ejercicio sencillo de que vendrían a hacer línea de transmisión. Y espero que haya servido para aclarar alguna duda, ¿no? Entonces, muchas gracias.